amados hermanos, pues ya estamos listos aquí en casa de Dios. Después de haber alabado al Señor y después de haberle adorado, bien, pues ahora vamos a entrar a la palabra de Dios y vamos a disponer nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu para que Dios hable a nuestras vidas. Parece muy repetitivo, ¿verdad? Pero qué tiempo nos ha tocado vivir, amados hermanos. Y no se pregunte, ¿verdad? Me hubiera tocado vivir en otra época, porque Dios determinó que nos tocara esta época y Él tiene los planes, Él tiene todo bajo su control. Así es que más bien metámonos en el plan de Dios. Entremos en sus planes y cumplamos el propósito por el cual Dios nos creó, por el cual Dios nos sembró en esta generación. Y vamos a hacer lo que nos corresponde. El tema del día de hoy es el deseo de Dios para la iglesia. ¿Cuál es el deseo de Dios para su iglesia? Hablo de la iglesia universal, no de la iglesia de esta época, sino de la iglesia de todos los tiempos. Desde la iglesia primitiva hasta nuestros días, ¿cuál es el deseo de Dios para la iglesia? Y en este caso específico, ¿cuál es el propósito de Dios para la iglesia, casa de Dios y puerta del cielo? Así es que si usted pertenece a casa de Dios o pertenece a otra iglesia, hoy Dios nos va a hablar acerca de cuál es su propósito para nosotros. Y si usted nos está viendo, ¿verdad? Y no tiene iglesia, pues busque una iglesia. Aquí es bienvenido con nosotros, ¿verdad? Casa de Dios y puerta del cielo. De momento solamente estamos teniendo reuniones a través de Facebook. Y esperemos en el Señor que se pueda volver a abrir las reuniones presenciales. Pero mientras esto sucede, nosotros tenemos que seguir anunciando las buenas nuevas de Jesús. Así es que el tema de hoy, el deseo de Dios para la iglesia. Y vamos a estudiar esta carta del apóstol Pablo a los filipenses, donde el apóstol Pablo, de parte de Dios, de parte del Espíritu Santo, está dando instrucciones a la iglesia de los filipenses. Pero en general a la iglesia, no solamente a filipenses en ese momento, pero hoy en día todas las cartas del apóstol Pablo fueron dirigidas a las iglesias para exhortarlas, para motivarlas, para enseñarles, para guiarles, para animarles, ¿verdad? Y para que las iglesias se conduzcan de acuerdo al propósito de Dios. Así es que vamos de una manera breve a compartir algunos principios de la carta de los filipenses a la iglesia, y en este caso específico a nosotros, a cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir a través de la epístola del apóstol Pablo? Así es que entremos de lleno. Introducción. Dios tiene un deseo y un propósito para su iglesia, ¿verdad? El deseo y el propósito de Dios para su iglesia está vigente hoy. Que en medio de todas las pruebas y dificultades, hermanos, que en medio de todas las pruebas y dificultades, nunca olvidemos que Dios está con nosotros, ¿verdad? En medio de todo lo que está sucediendo, no te olvides que Dios está contigo, que Dios está con nosotros. Nos anima a gozarnos en cualquiera que sea nuestra situación y nos recuerda que en Él todo lo podemos y que Él suplirá todas nuestras necesidades. Y en forma general y resumida, de eso habla la epístola de Filipenses, de Pablo a los filipenses y de Pablo a la iglesia, casa de Dios y puerta del cielo. Y les decía yo, las cartas para exhortar, para motivar, para alentar, para decirle a la iglesia: vas bien, no estás sola, el Espíritu Santo está contigo, Dios está contigo, no te ha dejado, no te ha desamparado, así es que termina tu carrera. Y eso es lo que vamos a ver. Entonces ahora, más allá de que usted piense que Pablo está hablando a los filipenses, Pablo, el Espíritu Santo está hablando a cada uno de nosotros. Así es que cada palabra que vamos a compartir en esta mañana es para la iglesia, casa de Dios, y es para cada uno de nosotros en lo personal, en lo familiar. Así es que tómela en medio de este tiempo. Porque esta carta, le decía yo, no es nada más para ese tiempo de la época de la iglesia de Filipos, sino es para hoy. Porque acuérdense que la palabra es eterna. Fue para ayer, es para hoy y para mañana. Así es que lo que nos corresponde hoy, vamos a tomarlo en el nombre de Jesús, ¿verdad? Cuando usted escuche la palabra, agárrela,
y haga la suya, y crea y camine en el nombre de Jesús. Así es que vamos a estar analizando Filipenses capítulo 1, 2, 3 y 4 de una manera breve, pero vamos a resaltar los aspectos que el Espíritu Santo nos quiere recordar en esta mañana, en este domingo, para la iglesia de Casa de Dios y Puerta del Cielo. Así es que vamos a Filipenses capítulo 1, versículo 3 al 6. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Está hablando el apóstol Pablo de que da gracias a Dios siempre que se acuerda de la iglesia. De la misma manera podemos decir, el pastor puede decir, doy gracias a mi Dios que siempre que me acuerdo de ustedes, hermanos, ¿verdad? Doy gracias a Dios. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Versículo 6 es el primer punto que vamos a resaltar. Versículo 6. Estando persuadido de esto, hermano. Estando convencido de esto. Estoy hablando yo, ¿verdad? Está hablando el apóstol Pablo, pero ahorita estoy hablando yo. Estando convencido de esto, persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ese es el primer punto que el Espíritu Santo quiere hablar a la iglesia. Dice el apóstol Pablo, estoy persuadido, estoy convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. ¿Sí estás oyendo bien, hermano? O los que nos están escuchando. La obra que el Señor Jesucristo, ¿verdad? Que Dios ha empezado en ti, Él la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Es decir, que de aquí a que venga Jesucristo, el Espíritu Santo va a ir perfeccionando su obra en nosotros. ¿Cuántos dicen gracias, Señor? Porque no te vas a quedar así como estás, sino que Dios va a ir perfeccionando la buena obra en nosotros hasta que Jesucristo venga. Y eso me anima muchísimo, ¿verdad? De saber de que todos los hermanos que se están congregando, que le están echando ganas, que están buscando a Dios con todo su corazón, el Señor les dice en esta hora que la obra que Dios ha iniciado en vosotros, Él la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. En otras palabras, nos va a ir llevando de gloria en gloria. No importa lo que suceda. Estábamos escuchando en la mañana un mensaje del hijo de Billy Graham, ¿verdad? En el cual él decía que viene la persecución, pero que cuando hay persecución la iglesia se multiplica, hermano. Y hablaba él de China, por ejemplo, que es una nación comunista, ¿verdad? Donde ha habido mucha persecución. Hoy mismo hay persecución. Está prohibido, la Biblia está prohibido predicar. Pero ¿qué cree? La iglesia se ha multiplicado en millones. Así es que no importa lo que venga, Dios va a hacer su obra. El que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Luego de ahí nos vamos al versículo 21 al 25. Dice, porque para mí, está hablando Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y si nos damos cuenta, estas palabras las podemos aplicar hoy, ¿verdad? Podemos decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. ¿Verdad? Dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedarme en la carne es necesario por causa de vosotros. Entonces, si estamos aquí en la carne, todavía aquí vivitos y coleandos, es por causa de vosotros, del Evangelio, de las buenas nuevas de Jesús. Y mientras yo estoy aquí en la carne y estoy caminando en Jesús, Dios nos dice que Él va a perfeccionar su obra en nosotros hasta que Cristo venga. Versículo 25, y confiando en esto, dice el apóstol Pablo, confiando en esto que estamos viendo, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Así es que si cada uno de nosotros estamos aquí, hermano, es para provecho de la fe. Así es que perseveremos, porque el que inició en nosotros la buena obra, Él la va a perfeccionar. Cada día la va a ir perfeccionando hasta el día de Jesucristo. En el capítulo 2, versículos 5 al 8,
El apóstol Pablo está hablando de lo siguiente, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él está diciendo que haya en nosotros el mismo sentimiento que tenía nuestro Señor Jesucristo cuando Él vino. Eso es lo que debe de haber en nosotros, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, hermano, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y esta es una enseñanza poderosa, esta es una enseñanza tremenda, ¿verdad? Porque dice que ese es el sentir que debe de haber en nosotros, el que hubo en nuestro Señor Jesucristo. Que Él siendo Dios, hermano, dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como una cosa que aferrarse. Él no dijo: yo soy Dios y allá en la tierra que se arreglen como puedan. Y ese es el gran problema de la humanidad, desde el mismo Satanás, ¿verdad? Que quiso ser igual a Dios. Fíjense la contradicción. Fíjense la incoherencia. Porque Jesús, siendo Dios, Él se humilló. Y Satanás, siendo un ser criado, Él quería ser Dios. O sea, los dos opuestos. El que era Dios se hizo hombre para venir a morir por nosotros y darnos salvación. Y el que era un ser creado quería ser igual que Dios. Y ese es el mismo espíritu de todos aquellos que ahorita andan buscando el poder, andan buscando dominar el mundo. ¿Cuál es el sentimiento que hay en ellos? No es el de Cristo Jesús, sino es el sentimiento del maligno, que quieren ser como Dios, que quieren gobernar. Pero eso va totalmente en contra del espíritu de Dios, ¿verdad? Porque Él nos está diciendo esta mañana que el sentir que debe de haber en nosotros, no de ser poderoso, no de ser grandioso, de ser exitoso, sino de que haya el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Que Él siendo Dios, dice aquí, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como una cosa que aferrarse. Hay muchas personas que se aferran, ¿verdad? Yo soy esto, yo soy poderoso, yo soy ingeniero, soy profesionista. No te aferres. Versículo 7 dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Despójate de tus títulos, despójate de lo que tú crees que eres. Y que haya en ti este sentir de Jesucristo, que siendo Dios, tomó forma de siervo. Y si nuestro Rey y Señor tomó forma de siervo, nosotros también tenemos que servir, hermano. Sirve ahí en tu casa, sirve en la iglesia. Ya no creas que eres alguien importante, porque la Biblia dice que sin Jesús no somos nada, ¿verdad? Le dice a una de las iglesias: tú crees que eres rico y no sabes que eres pobre. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, hermano, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces ve recapitulando qué es lo que Dios nos está hablando. En el capítulo 1 nos habló de que el que empezó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y en el capítulo 2 dice que debe de haber en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo Dios no se aferró a ser Dios, sino que se despojó y se hizo hombre, se humilló. Entonces, si tú ves a alguien que en lugar de humillarse se quiere exaltar, se quiere, ¿verdad?, levantar, ese no es el Espíritu de Dios. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, si analizamos profundamente, encontramos muchas características de los hijos de Dios, de aquellos en los cuales hay ese mismo sentir que en Cristo Jesús, ¿verdad?, que son humildes, que son obedientes. Obedientes cuando hasta la muerte. No nada más cuando voy a la iglesia, no, en todo tiempo. Versículo 12 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, fíjese bien, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. El que comenzó en ti la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Pero Él quiere que haya el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que te despojes de tus títulos, de lo que tú crees que eres, y te humilles y seas obediente. Y luego en el versículo 12 dice: y ocúpate en tu salvación con temor y temblor.
Ocúpate en tu salvación. Déjate de rollos, en otras palabras. Ocúpate.